reiteramos, el día de hoy el Congreso de la República ha decidido, ¿no? Debatir el día viernes, lo último, ojo, lo último que le queda de esta legislatura. Después del viernes se van de vacaciones, ¿ah? Obviamente con todo su aguinaldo y sus sueldos y todo, ¿ah? Se van de vacaciones el día viernes, pero nos dejan destrozado al país. Eso pretende hacer este Congreso y nosotros, los ciudadanos, estamos bajando la cabeza lamentablemente. Fernando Tincopa, ya te tengo conmigo. Buenas noches, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Hola, Carlos, buenas noches, encantado, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, Fernando. Yo decía pues que el Congreso tiene estos 3 últimos días de legislatura, en realidad ya son 2 jueves y viernes, pero en estos 2 días pretenden hacer cualquier despropósito en beneficio de ellos y contra los peruanos. ¿Qué opinión tienes? Creo que la que podría tener cualquier ciudadano. Lo que está pasando ahora con el Congreso es que se han acelerado los procesos para destituir de manera inmediata, no solo a uno, sino a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto, al margen de las disputas políticas que puedan haber, lo que marcaría sería un quiebre en el equilibrio de poderes y un precedente negativo y totalmente nefasto para posteriores circunstancias en las que el Congreso concentre tanto poder discrecional como para, simplemente por la cantidad de votos, llegar a retirar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y eso es peligroso. Ahora, ahí se ha juntado izquierda y derecha, ¿eh? Ahí se han juntado caviares y no caviares, ahí se han juntado perro, pericote y gato, ahí se han juntado delincuentes, mochasueldos, traficantes, ahí se han juntado todos, ¿eh? Y esto hay que decirlo así, porque muchos están enjuiciados, procesados o investigados. Fernando. Fernando, ¿me escuchas? Sí, te escucho, no sé si se me escucha bien. Ahora sí, perfecto. Yo te decía que en esta decisión se ha juntado izquierda y derecha, caviares y no caviares, se han juntado todo el mundillo oscuro, ¿no? Para poder defenestrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sí, de hecho, tienes razón. Lo que pasa y lo que la gente debería entender de, bueno, ¿por qué el Congreso está haciendo esto? Uno podría pensar que la razón de fondo tendría algún asidero o justificación lo suficientemente argumentada, y la verdad es que difícilmente podría encontrar en alguno de los alegatos del Congreso una razón de ese tipo, porque el Congreso sostiene que el haber destituido temporalmente a la fiscal de la Nación, que está siendo procesada o que estaba siendo procesada junto con su asesor por casos de colusión de intereses en compra de favores políticos hacia los congresistas, no fue un caso que siguió el debido proceso. Sea como sea, el Congreso parece no haber leído que dentro de los reglamentos de la Junta Nacional de Justicia está contemplado la posibilidad de retirar temporalmente y suspender temporalmente a la fiscal en caso existan hechos que comprometan no solamente su integridad, su imagen, sino que tengan algún asidero de justificación. Y me parece que el hecho de que su propio asesor le haya señalado a ella como responsable de quien guiaba las coordinaciones hacia el Congreso es prueba suficiente. Ahora bien, ¿por qué el Congreso lo hace? Quizás habría que recordar que actualmente hay 47 congresistas que están siendo investigados por la Fiscalía. Y la Fiscalía es entonces un órgano de poder que tiene la capacidad no solamente para meter a la cárcel, digamos, a los congresistas, sino para que los procesos puedan, digamos, generarle ciertos reparos al momento de actuar. ¿Quién determina quién manda en la Fiscalía? Pues la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano encargado de escoger tanto a los jueces como a los fiscales que llevan los casos que persiguen a aquellos que han sido denunciados por corrupción. De ahí la razón de que el Congreso tenga tanto interés en remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que de esa manera pueda, a su vez, cooptar las otras instancias judiciales que puedan interferir en los procesos que los congresistas tienen actualmente en curso con la justicia. Eso es un peligro, porque no solamente está concentrando excesivamente el poder del Congreso, sino que lo está haciendo para beneficiar, en teoría, a aquellos que están siendo procesados. Eso es lo peligroso.
Efectivamente, tú lo has resumido muy bien, Fernando, en el hecho de, porque el público dirá, pero ¿qué es la Junta Nacional de Justicia? ¿A mí qué me interesa la Junta Nacional de Justicia? Y tú lo has explicado correctamente. La Junta Nacional de Justicia, amigos tenientes, se encarga de nombrar, ratificar o remover a los miembros del Poder Judicial, es decir, a los jueces o los magistrados, y también a los fiscales allí en el Ministerio Público. Es decir, si el Congreso remueve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y se recompone a lo que ellos desean, o sea, a lo que los congresistas desean, prácticamente van a tener el control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y allí, como lo dice Fernando, el riesgo, el alto riesgo que existe. Y no olvidemos también que es la Junta Nacional de Justicia quien también tiene estas prerrogativas para los organismos electorales con miras al 2026. Así que tendrían el control del país y Dina Boluarte no pintaría para nada, no existiría ya la figura presidencial y se quebraría pues el tipo de gobierno que tenemos, que es presidencialista y no parlamentarista. Fernando, ahí está el peligro. Fernando, ¿me escuchas? Sí, perdón. Te decía, o sea, vamos a quebrar el estilo de gobierno que tenemos. La presidenta no existe Dina Boluarte, y eso también pues nos deja a los ciudadanos totalmente expuestos, ¿no? Totalmente, porque se supondría que en un sistema de gobierno, digamos, con equilibrio de poderes, las funciones están claramente separadas. El poder legislativo se encarga de hacer leyes y fiscalizar, el Poder Judicial se encarga de llevar todos los procesos judiciales y el Ejecutivo básicamente se encarga de realizar y ejecutar obras públicas, acceso a servicios, administrar el aparato del Estado. Ahora estamos viendo que estas funciones se están hiperconcentrando. La presidenta tiene un nulo poder. Exacto. Que está condicionado prácticamente toda, o ha hipotecado su existencia a la alianza con el Congreso. El Congreso, a su vez, tiene una gran capacidad que, digamos, está sobreexplotando, que es el de determinar el nombramiento de determinadas autoridades, como la Junta Nacional de Justicia, como el TCE, como el Defensor del Pueblo, y a futuro, seguramente a través de estas instancias, determinar también la configuración de órganos como el Jurado Nacional de Elecciones. Si este poder es hecho de manera discrecional, es usado de manera discrecional, y con intereses particulares, es más probable que no solamente haya una concentración excesiva de poder, sino que se traduzca en que se siga alimentando al monstruo y se siga acaparando poder. Porque ¿qué incentivos van a tener, por ejemplo, los partidos políticos que están dentro del Congreso para autorregularse y, por ejemplo, establecer penas más altas para delitos de corrupción en autoridades políticas o sanciones más drásticas para, digamos, miembros en el ejercicio del poder, etcétera? Esto lo que nos está llevando, para mí me queda más claro cada día, es a una situación de un punto de no retorno. Porque es más difícil rehacer todos los cambios que se han venido haciendo que construir reformas que pongan parches a lo que ya se hizo. Es decir, el Congreso tiene ahora la facultad de poder hacerlo. Yo esperaría que los 69 votos que lograron en la moción de la admisión de la remoción de los miembros de la Junta no alcancen luego los 87 votos. Pero me queda la duda de no saber si es que llegarán, porque sacando números, vemos que varios de los congresistas que actualmente tienen procesos en la Fiscalía han votado en abstención o simplemente no han votado o han votado en contra. Lo cual puede, digamos, hacer anticipar que como mínimo hay una decena de congresistas cuyo voto probablemente en una segunda votación vaya a ser favorable a la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Exacto. Que lleguen a los 87 es peligrosísimo, pero es una posibilidad. Fernando, pero aquí ya hacer un llamado a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene que protestar, tiene que reclamar. Hay que entender que se están levantando el Estado, un grupo de esbirros, ¿no?, que quieren tomar el poder a como de lugar. O sea, quieren tener el control del país. Un grupito de políticos cuestionados,
Entonces, los ciudadanos tenemos de alguna manera que reaccionar, o sea, estamos, y creo que esto viene también por la misma crisis económica, o sea, el peruano del día a día está viendo, ¿no? Cómo subsiste, ¿no? Cómo subsiste, y qué va a estar lleno a protestar, dirán, ¿no? Entonces, parece como que si a propósito generaran esta crisis, ¿no? Para tener entretenidos a los peruanos ocupados en su día a día, y ellos hacer lo que se les antoja. ¿Cómo puede ser posible que el Congreso se haya pues dado todos estos bonos y todos estos aguinaldos, mientras hay muchísimos, miles de peruanos en condición de pobreza y extrema pobreza, que han bajado a esa condición, ojo, que han estado en el nivel medio y han bajado a nivel de pobreza, y los pobres han bajado a nivel de extremos pobres, ¿no? Y los congresistas no les interesa nada. Entonces, creo que la ciudadanía, Fernando, y con esto termino, tiene que reaccionar de algún modo. Este Congreso es de impresentables, lamentablemente, y hay que decirlo así, Fernando, reitero, la ciudadanía tiene de alguna manera que pronunciarse, hacer algo, no dejar simplemente estar indiferentes ante esto. Sí, y el problema que yo veo aquí es que junto con la indiferencia que se ha venido acumulando, me parece que ha habido un desgaste de la movilización y de la capacidad de indignación que tenemos los ciudadanos de a pie, porque son tantos eventos y de manera tan simultánea que uno ya no sabe muy bien en qué capítulo de la telenovela política está, porque han ocurrido tantas cosas y hay tantos frentes que indignan que probablemente el ciudadano común de a pie no sepa ni siquiera, en qué momento y frente a quién se tendría que indignar. En el caso de la Junta, me queda claro que una de las formas de traducir esto de manera efectiva es que si nos indignaba, por ejemplo, que los congresistas recortaran sueldos a sus trabajadores o que hayan sido denunciados por malversación de fondos, por contratos a dedo con empresas chinas, en los casos denominados los niños, etc. Este tipo de casos podrían no llegar a ningún tipo de sanción si es que quienes vayan a ser los encargados de seguir los procedimientos judiciales o los fiscales encargados de seguir y perseguir el delito en este tipo de casos, vayan a ser designados por miembros de una Junta Nacional de Justicia que haya sido puesta a dedo por el Congreso. Por esa razón es que la impunidad es un concepto importantísimo que se está jugando hoy, porque el otorgar este poder al Congreso posibilita el hecho de que los congresistas puedan seguir haciendo, digamos, las cosas nefastas que hacen con impunidad absoluta. Ese me parece que adicionalmente podría ser uno de los factores que genere cierta capacidad de indignación y movilización, pero siendo sinceros, me parece que no existe todavía un detonante que movilice a la población como para salir a levantarse. En la última encuesta de Ipsos, solo el 10%, por ejemplo, frente al indulto de Fujimori, se sentía motivado a salir a marchar. Esto solamente es un detalle porque anteriormente el porcentaje de la población que salía a marchar en casos como este era muchísimo mayor. Entonces, si para el caso que usualmente más movilizaba a la gente y que era el que tenía mayor capacidad de movilización a partir del grupo antifujimorista, actualmente no moviliza gente, imaginen cómo están los otros sectores que de por sí ya no movilizaban gente y que ahora menos tienen capacidad de movilizar. Entonces, me parece que sí es cierto que necesitamos algún tipo de balance desde la ciudadanía, pero quizás habría que pensar también en formas alternativas si es que la movilización no llega a concretarse, ¿no? Por ejemplo, la prensa tiene un rol predominante junto con las organizaciones de la sociedad civil, porque hay formas de presionar a los políticos alternativas y que deberían estarse dando de manera simultánea, ¿no? Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo, como siempre, por estar con nosotros y hacer este análisis. Una complicada situación la que vive el país, esperemos lo que ocurra mañana y pasado en el Congreso de la República. Estos congresistas tienen una agenda que nada tiene que ver con el bienestar de los peruanos, pero vamos a estar, como tú dices, alerta a lo que pueda ocurrir. Fernando Tincopa, te agradezco muchísimo, un abrazo fuerte. Encantado, Carlos, gracias a ti. Hasta luego. Fernando Tincopa, del Centro Wiña, que estuvo con nosotros conversando en torno pues, a esta complicada coyuntura.